en el programa para analizar, para desmenuzar todo esto que tiene que ver con la coyuntura nacional. Gracias, Oscar, por venir. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Igualmente. A ver, lo decía, llama la atención, porque si bien una encuesta se ha realizado vía telefónica y la otra de manera presencial, el momento de la muestra ha sido los mismos días, 6, 7, 8 de mayo, reciente. Pero una muestra una diferencia de 6% y la otra de CPI los acerca casi en un empate técnico, 2.2%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, siempre pasa porque las metodologías de las encuestadoras difieren, ¿no? Si bien hay todo un tema probabilístico, estadístico que se realiza, siempre hay estas diferencias, nunca son iguales y mejor aún. Pero lo importante ahí, porque tú has desmenuzado muy bien y le has dicho a tu público exactamente los datos, es ver las tendencias, que tú sabes que es una obsesión mía cuando hablo de estos temas, porque lo importante no es la foto de hoy, sino qué está significando y cuál es la tendencia. Y ambas muestran un incremento de Keiko Fujimori y un freno o decrecimiento, en el caso de IEP sobre todo, más importante de la votación o de, digamos, la intención de voto a favor de Pedro Castillo. Te voy a preguntar en un rato por qué crees que Pedro Castillo ha bajado tanto y por qué crees que Keiko Fujimori ha subido. De pronto el factor debate en Chota, de pronto toda esta campaña, dicen que de ciudadanos espontáneos, lo dudo, pero en contra del comunismo, en contra del terrorismo, en clara alusión, por supuesto, al candidato de Perú Libre, pero efectivamente, en abril Castillo tenía 41.5%, según IEP, versus 21.5% de Keiko Fujimori. La diferencia, 20 puntos porcentuales, clavados, ¿ok? Y ahora están hablando de un 36.2%, que ha perdido 5.3% Castillo, y Keiko Fujimori 30%, que ha subido, ha ascendido 8.5% puntos porcentuales. Entonces, ¿a qué? ¿A qué lo atribuyes, básicamente? Mira, yo desde que salieron las primeras encuestas, que daban esta diferencia, incluso en una de 20%, que sorprendió a muchos, coincidí con César Hildebrand, con el colega Juan Carlos Tafur, y también declaré que yo creía que finalmente la elección la iba a ganar Keiko Fujimori. Por supuesto, podemos equivocarnos, pero es que esto tiene una explicación, no son deseos, por cierto. Estamos bastante lejos del fujimorismo, sino que en los últimos 20 años, Juliana, si tú analizas las elecciones, todas, incluyendo la que acabamos de pasar el 11 de abril, el votante peruano es básicamente de centro derecha. Por eso es que en las elecciones que ganó Ollanta Humala tuvo que hacer la hoja de ruta para correrse hacia el centro, ¿de acuerdo? Y eso acaba de pasar. En este momento, si tú sumas, y creo el otro día vi ya un poco la suma de los bloques del Parlamento, ves que la mayoría se constituye con Fuerza Popular en un bloque que podríamos llamar, ojo, estamos hablando en grueso, de centro derecha, ¿tú me entiendes? Claro, porque además analistas internacionales siempre, cuando han hablado de lo que ha sucedido en los últimos años en la región, han mencionado al Perú como un país bastante atípico en cuanto a el electorado, ¿no? Porque en Bolivia, Evo Morales tuvo un éxito rotundo al inicio de su gobierno, luego, bueno, ya sabemos qué es lo que sucedió, cómo la gente se fue desencantando y demás. Correa estuvo allí, luego quedó, digamos, el hombre puesto por él. Lo que está sucediendo en Venezuela, que es una dictadura claramente y demás, pero en Perú, es cierto, si Ollanta Humala no se sacaba en campaña el polo rojo y lo iba lavando con su ñapancha hasta ponerlo rosado, hasta así luego blanquito, no la hacía, Entonces esto me lleva a pensar que de pronto si estuviésemos hablando de una segunda vuelta, no con un Pedro Castillo, sino con una opción de izquierda menos radical como la de Verónica Mendoza, de pronto a Verónica Mendoza, que por lo mismo que se le conoce el discurso, le digamos, hubiese ido mejor, no hubiese sido tan forzado esa hoja de ruta, que a pesar de que Pedro Castillo la negó, la está tratando de tomar de a poquitos, pero de manera... Pero no quiero dejar de responder tu pregunta anterior porque es súper importante. ¿Por qué está cayendo a mi modo de ver? Primero, grave error, no aprendido de lo que pasó en la primera vuelta con Forsyth. No te corras a los debates, la gente lo ve muy mal y se está corriendo. No dejes de dar entrevistas, porque eso de que, claro, estuve contigo hace poco y te había dado una entrevista y ahora ya... Ahí está, mi testigo, ahí ahora, está, porque les pido el video a los chicos de la producción y me dicen, no, rápido, ahí está, testigo, gracias. No, yo vine un día después, te dio la entrevista y dije, qué bien, ¿no? Y dije que la señora Fujimori también tenía que hacer lo propio, pero ahora resulta que te odia. Es decir, no puede ser, no se trata de odiar o querer a periodistas, no se trata de eso, esto es democracia, acá nadie se odia, por supuesto rechazamos los deseos de muerte de un candidato, por favor, ¿dónde estamos? Tenemos que más bien hacer docencia, ¿no es cierto?, democrática en el Perú. Entonces, yo creo que Pedro Castillo está él mismo disparándose, y el otro es el factor Cerrón. Cerrón no lo puedes esconder.
Es una avestruz inmensa, tú le escondes la cabeza, pero ves el cuerpo ahí. Pero además Oscar Cerrón no hace nada para esconderse. No tampoco. hace nada, no disimula. El otro, Pedro Castillo, que es el candidato, marca distancia, le pide abiertamente, públicamente que no se meta y parece que el mensaje no le llega. No puede desaparecer, Juliana, porque es el dueño del partido. No sé si la gente se ubica. El señor Castillo es un invitado. Bien que lo hayan invitado, pero es un invitado. Keiko es presidente del partido, forma parte del partido, lo fundó, lo hizo. Pero el otro señor es un invitado. Yo te puedo apostar hoy 10, que si no gana Castillo, el que va a mandar sobre los 30 y pico parlamentarios no va a ser Castillo, Castillo va a pasar al olvido. El que va a pisar fuerte es el dueño del partido. ¿Quién es el dueño del partido? Vladimir Cerrón, bueno, así que cuídense. Ya está tratando de pisar fuerte a través de las redes sociales y hablando, además, lo leíamos en un tuit hace instantes, ¿no?, de quién sería el próximo ministro de Ciencia y Tecnología, lo convoca, o sea, asumiendo que él va a ser una especie de premier. Y eso evidentemente no solamente confunde, sino que genera desconfianza. Y ahí gana Keiko Fujimori porque por naturaleza el fujimorismo, para un porcentaje importantísimo del electorado, ya genera desconfianza. Y ella está capitalizando eso. Él se corre, yo pongo fecha y hora, yo voy sin ningún problema. Él no quiere deslindar de Cerrón, yo deslindo abiertamente. Pero lo que no deslinda Fujimori es en el tema del papá, por ejemplo. Porque ella lo ha traído a la campaña. Así es. No es que por ser la hija, automáticamente tiene que cargar, obligada, la mochila de los años de dictadura. No, ella se ha subido al tractor, se ha tomado su foto, ha hecho su video abrazando a su papá, lo invitó a la escuelita naranja y ha llevado también como parte de sus equipos de asesores a personajes que están vinculados, no vinculadísimos al fujimorismo de los 90, el señor Vaca Campodónico, la propia, ¿cómo se llama esa señora? Que siempre me olvido, va a pensar que es adrede porque me ha insultado varias veces en redes. Se me olvidó también el nombre, pero sí es conocida, parlamentaria, Lozada. Ahora, justo yo acabo de soltar en mis redes un editorial donde hablo exactamente de lo que estás planteando. Yo creo que la señora Fujimori puede ganar, ciertamente. Las tiene consigo a medida que se conoce más, además de Castillo y de Cerrón, la cosa es más preocupante, además sueltan cosas como que ya no están de moda los equipos técnicos, o sea, no sé cómo se gobierna, ¿no? Mañana van a decir que tampoco es necesario los ministros. Pero si ella se da por triunfadora, se da por ganadora, llega a la soberbia de nuevo a sus puertas, como ya le llegó antes, y no hace, por ejemplo, yo creo que no debe hablar del fujimorismo, sinceramente, lo digo con todo respeto, pero lo digo directamente con orgullo, porque el fujimorismo no es para mucha gente sinónimo de altruismo, ¿no es cierto?, y de transparencia, sino más bien de golpismo y poca transparencia y abuso de poder. 2, no debe hablar de su padre, del gobierno de su padre, porque el gobierno de su padre fue una dictadura de 8 años, con Montesinos, se tomó el poder judicial, el poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, la Contraloría, por favor, que estamos en donde, viviendo en otro planeta, o sea, tampoco nos chupamos el dedo. Tercero, lo que tú has dicho, la señora Fujimori no puede darse el lujo de tener a su lado alguien que siquiera esté investigado. ¿Por qué? Porque ella está siendo investigada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, y Vaca Campodónico ha sido sentenciado 3 veces, lo tuvieron que extraditar a Argentina. A eso voy, Juliana. El hombre puede ser muy capaz, puede trabajar para el BID, para lo que quiera, pero no es, pues, lo que la gente espera. Y por último, la señora Fujimori debe dejar de hablarle a la tribuna de Lima y a la tribuna empresarial y hablarle al pueblo, al CD, que no está con ella, según las propias encuestas que estamos comentando. O sea, no puede permitir terminar siendo la candidata de los limeños y de los empresarios. Así gane, porque la vida, Juliana Oxenford, no termina el 6 de junio para ella. Si gana, la vida para ella empieza el 6 de junio. ¿Y cómo va a enfrentar ese Congreso y cómo va a enfrentar a la opinión pública, cómo va a enfrentar al periodismo si no se preocupa realmente por más que defender el modelo, que hay que defenderlo, pero hay que este modelo, y tú lo has dicho en varios programas que te he visto, Julián, este modelo es valioso, nos da una macroeconomía espectacular, pero tiene grietas, tiene fallas que han sido desnudadas, ¿no es cierto?, por la pandemia. No podemos ignorar eso. De acuerdo, y tampoco podemos ignorar, digamos, lo que forma parte del mensaje y del discurso de ambos candidatos, porque una cosa es que ellos reculen sobre aquellos puntos que de pronto no caen bien en el electorado y ahora lo que tienen que hacer justamente es conquistar ese bolsón de indecisos, de nulos, de viciados, pero que si uno revisa sus idearios, sus planes de gobierno y demás, en el caso de Castillo no queda otra que ir
al que presenta Cerrón con los brazos abiertos, porque no hay otro, sino, y en el caso de Keiko Fujimori es este que ha venido preparando desde que es adolescente, claramente porque su sueño siempre ha sido ser presidenta. Yo digo, ¿hasta qué punto van a poderlo cumplir? Porque a mí esta proclama ciudadana, el juramento por la democracia, me parece una gran iniciativa de entidades, además, que representan mejor que nadie un Estado de Derecho, que es lo que por encima de todo tenemos que resguardar, cuidar, proteger. Esa es nuestra minita de oro, nuestro gran tesoro. Pero claro, hablan, por ejemplo, de la importancia de comprometerse a luchar contra la corrupción. Y Keiko Fujimori tiene ahí a un corrupto, porque uno no deja de ser corrupto y no es que lo esté difamando, ha sido sentenciado por el Poder Judicial, no por ninguno de nosotros ni por el público. Como Cerrón, que ha sido sentenciado por lo mismo, por eso digo. Pero no puedes ver la paja en el ojo ajeno si es que tú tienes la viga en el propio y te la pones encima. Así, en el caso de la libertad de expresión y demás, claro, Castillo ha firmado hoy este documento, pero Castillo hace poco estaba diciendo en un meeting que los medios de comunicación presentaban televisión basura y que él no lo firmaba, lo dijo ahora, este compromiso en un set de TV, como sí lo hizo Keiko Fujimori, en el panorama, porque estos representan la corrupción. Entonces, ¿dónde está la libertad que tú manifiestas, reconocer y respetar? Entre otras cosas, ¿no? La diferencia que existe entre ciudadanos como parte justamente de esa Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley, pero ninguno de los dos está de acuerdo con el enfoque de género en la currícula. Entonces, ¿hasta qué punto, Oscar, van a poder ser consecuentes con esto, que tiene una rúbrica y que sí, mañana se puede, digamos, no respetar, pero debería respetarse, porque yo creo que el compromiso de fe es importante? Bueno, mira, yo ahí soy optimista en los dos casos, tratando de ser equilibrados. Si ganase Castillo, si ganase Keiko Fujimori, ambos no tienen mayoría en el Congreso. Ambos no van a poder estornudar, ¿me entiendes? No pueden hacer, y en especial la señora Fujimori. Si la señora Fujimori gana, como yo creo que va a terminar ganando, que quizá con 4 o 5% de diferencia, no tiene todas consigo. Además va a estar en un proceso investigatorio a la gente a su alrededor. Entonces, la prensa, empezando por ti y siguiendo por todos los canales y todos los medios de comunicación, no le van a perdonar una. Y ella tiene que ser consciente de eso. Pero si tenemos una democracia, funciona. Yo te recuerdo que en los años que tú y yo luchábamos contra la dictadura de su padre y que éramos perseguidos, no había forma de llevar a la justicia a los ladrones hasta que terminó la dictadura. ¿Cuándo se llevó a la justicia a los ladrones? Cuando terminó. Generales, periodistas, jueces, ¿no es cierto? Fiscales. Por eso es que defendemos la democracia. No es que nos guste por simpatías, es porque es el mejor, el menos malo de los gobiernos, como decía Winston Churchill. Oscar, entonces, si lo que le ha restado a Pedro Castillo, porque claramente está en la de IEP con 2 puntos porcentuales entre uno y otro, CPI y la otra en el Instituto de Estudios Peruanos con 6 puntos porcentuales de diferencia, es el correrse los debates, el también ser escurridizo con la prensa. ¿Qué es lo que ha permitido que Keiko Fujimori suba? Porque podría ser efectivamente ese grupo que se desencanta de Castillo, dice me voy por la opción de Fujimori, pero también podría ser parte del grupo de los que no están seguros, los que piensan viciar su voto, que dicen no, que ya me convencí por ella. Bueno, primero, yo creo que la estrategia de ella, por lo que estoy viendo, tiene 3 fases. Ya la 1 es ganar más adeptos en Lima, lo está logrando. Porque son los que más información tienen, están más cerca y se asustan, obviamente, ante la posibilidad de un gobierno radical de izquierda. Segundo, el tema del comunismo. Ha funcionado, yo ya no le daría más cuerda, porque ya es condenar a los votantes de Castillo a que son todos comunistas. No, señor, hay muchos que nos están viendo que seguramente querrán votar por él, pero no son comunistas. Y lo tercero, creo que, y yo lo dije aquí contigo hace 3, 4 semanas, ella habló de la mano dura en la primera vuelta, y te dije que debería hablar de la mano amiga en la segunda, y yo creo que es lo que está haciendo. Y ella, si se empieza a poner dura con el señor Castillo, si se empieza a poner, se está porquizando, digamos, o López Aliaguizando, le va a hacer daño. Que él sea el radical, pero si ella, como ha venido haciendo, es la ponderada, la modosa, la equilibrada... Que ya no está tan ponderada. Por eso te digo, pero sí, ayer la vi yo muy tranquila, pero si empieza a ponerse intensa, la gente no lo ve como, oye, qué fuerte es, qué valiente, sino es que soberbia.
O sea, eso tiene que tener, no sé si coincides conmigo, hay una línea muy delgada. Además son dos personajes muy diferentes, no solamente por la ideología, por la visión de país, sino por lo que representan en todo ese lenguaje no verbal que tenemos la capacidad todos, por suerte, de traducir y de entender, de decodificar. Y claro, un solo gesto, una mirada, una palabra cambia mucho, y lo que ha mostrado la historia política en el Perú siempre es que esos considerados por muchos pequeños detalles marcan la diferencia a la hora de los resultados finales del flash electoral local. Ahora, lo que sí es cierto es que todavía no canta en victoria, y hay gente que empieza a saltar, qué bien, ya ganó Fujimori. Yo creo que va a terminar ganando, pero por supuesto puede perder si no hace algunas cosas que hemos dicho, si mete la pata, si llega a la soberbia a sus puertas nuevamente. Puede perder y puede el pan quemarse en la puerta del horno por tercera vez. Vamos a ver qué pasa. Todavía faltan varios días para analizar. Oscar, un placer tenerte como siempre en el programa. Igualmente. Bienvenido siempre aquí a TV Noticias al Estilo.